Hola a todos y a todas. Para continuar la enseñanza de la clase pasada, eh, hoy he dispuesto de unos minutos más para completarla. Bueno, entre comillas, porque la verdad para completar estas clases se gastarían años y años y años. Eso es supremamente largo. Pero nosotros podemos entender, somos inteligentes, nosotros podemos entender que con estas clases es la base, es una base para poder emprender el conocimiento de las leyes divinas de Dios. Habíamos dicho en la clase pasada que estos señores de los antepasados de la tradición, de la tradicional iglesia, o mal llamada iglesia, pues crearon todo este montaje y todo este negocio. Entonces, por eso habíamos dicho que no se dan las cosas, no se da la oración, no se dan las peticiones, porque estamos en lo incorrecto, lo que no es. Estamos leyendo versículos, aprendiendo versículos que no nos van a ayudar porque no están aprobados por Dios, porque no están dichos por Él. ¿Ves? Entonces eso es bastante tedioso, bastante complicado y delicado porque no se puede hablar mentira de las escrituras. Que lo han hecho miles y miles de personas y lo siguen haciendo, allá ellos. Tendrán cuenta algún día con el grandioso y poderoso Dios eterno, nuestro Salvador. Con Él será la cuenta. La falla será arreglada con Él. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Entonces, la tarea de nosotros es buscar en lo máximo la verdad, que se nos dé la verdad, que alguien se ponga la mano en su consciente y considere al ser humano también. Y diga, yo tengo un conocimiento y lo voy a dar gratis, a nada a cambio. Solo lo que Dios quiera bendecirle a uno, a los que podamos dar una porción de conocimiento sin obligar, sin asustar, porque ese es el otro problema, cómo asustan la gente, cómo la asustan y la tienen a la carrera y a la mil. Eso no es justo, es una injusticia increíble. Y para completar, pues son muy santos, ungidísimos. Entonces, despierten, hay que despertar, no podemos comer entero y comer y comer e embutir sin saber si realmente eso es cierto o no. A ver cuánto interés tiene él y por qué le conviene, por qué le está conviniendo hacer eso y decir eso. ¿Mm? Mire, en el Nuevo Testamento hay tantos versículos, miles y miles, así como les decía anteriormente. Son miles, para no decir millones, que están ahí, que eso es lo que se le está dando al pueblo. Y el pueblo sufra y lleve porque pues no hacen un pare en el camino. Hay que hacer un pare y decir, bueno, esto, ¿por qué no se me está dando? ¿Por qué yo oro y no se me da? ¿Por qué yo pido algo normalito y tampoco se me da? Pero si aquí dice, aquí dice, aquí dice. Sí, pero ¿quién lo dijo? ¿Mm? Eso hay que verlo. Muchos versículos, la verdad. Muchos versículos por un montón que jamás Dios mandó. La palabra iglesia, esa palabra no existe. Esa palabra tiene una raíz más malvada, si les contara. Más adelante va a haber un montón de conocimiento de más y les explicaré el por qué esa palabra está ahí. Que la iglesia y el que no va a la iglesia, y si Dios va a venir a levantar una iglesia, y si usted no está en la iglesia, falso, vilmente falso, eternamente falso. Esa palabra no existe en las escrituras de Dios, nunca existió. Existe casa de oración,
existen los momentos de alabanza, la casa del Altísimo, existe el lugar que usted ponga para, para hablar con Él, para dialogar con Dios, existe eso, pero la palabra iglesia no existe, se la pusieron ellos ahí y se lo puedo demostrar por las escrituras todo cuanto más pueda. Es que esto no es fácil. Esa palabra iglesia la tienen ahí para engañar a los incautos, como les ha funcionado toda la vida, pues ahora les sigue funcionando. Si usted no para esto, nadie lo parará. Nosotros paramos esto. Nosotros que somos los que sufrimos, los que vamos y los que íbamos y los que estamos yendo por allá. Lo hicieron para eso, para detener la gente, para hacerle creer que si está en ese lugar y que si se amontona allá, entonces Dios va a venir a levantarlo. Pero la verdad, eso está muy lejos de la realidad. Dios necesita personas muy distintas a todo eso, a tanta idolatría. Eso es idolatría a flor de piel, mucha idolatría. Pues así lo registran los estudios de la Biblia profunda, así lo registran. Nunca existió esa palabra. Y ahora que me dice esa palabra es que Santa Cena. No sé de dónde inventaron eso, pero ahí la tienen. La Santa Cena y hacen cosas pero rarísimas y complicadas y feas y traicioneras, porque están traicionando un pueblo, unas personas que están yendo, unas personas que con esfuerzo y con buena fe van. Pero no es suficiente eso de buena fe y esfuerzo. No es tan suficiente como uno cree. Entonces, Santa Cena, no hay comida santa. ¿Por qué la comida santa? ¿No? La comida del ser humano, la que el ser humano siembra y que Dios le provee. Pero comida santa y rezos por aparte y cosas feas a medianoche o cuando la hagan, no sé por qué hacen eso. Y que el que toma la Santa Cena indignamente, juicio come para siempre. Uy, poderoso Dios, ¿de dónde sacaron eso? Dios mío santísimo. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto mal corazón, mal pensamiento hacia las gentes? ¿Cuál que juicio come indignamente y ven por ahí a un creyente enfermito o que no consigue empleo o que está pues, pasando dificultades económicas? Entonces ellos dicen que fue que pecó o que fue que se tomó la cena, la Santa Cena indignamente. Eso no existe, señores. Eso no existe. Jamás existió. Por Dios santísimo. Por Dios de la gloria. Mi santísimo Rey Supremo. ¿Quién se le ocurrió eso? Pues a los del negocio, señores. Es que la plata es muy brava, la plata es muy tremenda. La plata es linda, pero es muy traicionera cuando no se sabe llegar. Es que, vea, las escrituras de Dios, si uno no tiene cuidado, se prestan para muchas cosas. Las escrituras de Dios es como tener un cuchillo de doble filo, una lanza de doble filo en las manos. Depende en las manos en que esté, puede ser hermosa, puede ser linda, puede ser buena ese cuchillo o esa espada. Usted la usa para cortar algo, usted la usa para picar, usted la usa para cosas así del cotidiano, del oficio, de los lares, ¿verdad? Porque está en buenas manos. Pero si esa espada o ese cuchillo, esa arma, está en malas manos, se van a hacerle daño, a quitarle la vida a otro. ¿Ves? Así es la Biblia. Depende en las manos en que esté, te ayuda o te daña. Porque la palabra de Dios es de poder. ¿Pero por qué es la palabra de Dios de poder, de mucho poder? Pero de ahí no pasan, solo le dicen eso a la gente. Y eso es verdad. Ahí sí están en lo cierto. Sí, tiene mucho poder, pero tiene poder es cuando se toman los versículos mandados por Dios, los escritos por Dios, cuando se los toman, el que sabe los toma, los abre, los descodifica y de ahí eso sale poder. Eso es poderoso, sí tiene poder y tienen vida esas letras y esos versículos.
cobran vida cuando se descodifica y se abren para ayudar a la gente, para aconsejar a la gente. Eso lo hacen los grandes estudiosos de la Biblia, los grandes judíos que nunca se le arrodillaron a nadie, nunca se le arrodillaron a nadie. Se hicieron matar por generaciones, pero nunca se dejaron acabar tampoco del todo. Ellos abren esos códigos bíblicos que están en la Biblia. Y preciso no están en el Nuevo Testamento, por supuesto que no, porque no fue aprobado por Dios por eso. Y hoy en día se atreven, la ignorancia es atrevida, se atreven a decir que es que el pueblo judío no quiso a Jesús y no quiso a Jesucristo. Por supuesto que no. Eso es maldición. La cruz es maldita, eso eran unas herramientas que ellos usaban para torturar y hacer unas cosas depravadísimas. Que todo esos también son enseñanzas más adelante. Como pueda que sí, como pueda que no, porque si pronto no desean, pues no. Entonces, eso es duro. Esta palabra es bastante fuerte y bastante dura porque se está enseñando y pues eso golpea una alma, golpea las almas que tanto han creído en algo que no fue. Entonces eso da muy duro. Cuando yo empecé a estudiar, a mí eso, yo lloré por habido y por haber, porque pues yo no podía creer que hubiera estado aprendiendo semejantes falacias y semejantes cosas y que no había ayuda para mí. Y pues me fue duro, pero ya hace varios años estoy estudiando y estudio los grandes y me doy cuenta que no, que si hay ayuda para mí, que si hay solución y que Dios no era el Dios que me habían presentado, sino que el Dios que hoy en día conozco, que hoy en día estudio, que hoy en día me ha acogido, me ha revelado tanta sabiduría y tanto secreto, es real y que la justicia de Él es impartida a todo el que venga y pregunte por Él, indague por Él, busque de Él y que no se deje creer ni llevar por esas doctrinas, esas iglesias, esas religiones. ¿Ve? Entonces, de el engaño, el enemigo, el innombrable, es muy malo y toda la vida ha hecho y deshecho, ha hecho estragos por las vidas, por las familias de la tierra, los habitantes de la tierra, nosotros los seres humanos, porque el conocimiento divino se le dio a los seres humanos, a nosotros. Pero pues lo han torcido, lo han manipulado. No te dejes más. Haga un pare y indague y pregunte. ¿Es duro conocer estas verdades? Sí, pero es la justicia, es lo justo, lo que nos merecemos por ser la creación máxima de Dios. Nos merecemos conocerle a fondo a Él. El apóstol Pedro jamás aceptó ser el fundador de la iglesia. Por supuesto que no. Él no aceptó eso y por eso a ellos los ultrajaron tanto. Ellos nunca pertenecieron a ningún Nuevo Testamento. A ellos los ultrajaron mucho por eso, preciso por eso, porque ellos no aceptaron ese tal Nuevo Testamento. No aceptaron eso. Ellos andaban predicando por las aldeas y todo eso. Ellos tenían su maestría de su enseñanza que ellos habían adquirido desde el nacimiento, se les fue creado eso. Y ellos lo creían, ellos lo estudiaban y eso. Cada quien de ellos tenía las porciones. Sanaban con la sombra, era cierto, pero nunca se metieron al Antiguo Testamento. Ay, vamos a hacer esto, venga, escribe aquí. No, eso jamás pasó. Por eso los ultrajaron también, los mataron, los destrozaron de una forma muy vil. Entonces ahora vienen a decir que aquí está, Pedro dijo. No, Pedro nunca aceptó ser fundador de ninguna iglesia porque Pedro era judío y él jamás pronunciaba esas palabras. No la pronuncian los judíos, nunca, porque eso no existe en la Biblia. Eso es otro significado muy feo, la verdad, muy feo. Por eso es que a la gente le pasan cosas asombrosas. No dice, pero si esa persona, esa familia es muy querida, ¿por qué sufre así? ¿Por qué le pasó eso?
Pues porque en medio de la ignorancia, esa gente ha publicado cosas feas de su boca. Eso de Jesús, eso no existe, señores. Eso no existe. Esa palabra Jesús y Jesucristo es bastante inmunda, malvada. Esa palabra la puede golpear increíble a cualquier persona, pero para mal, para muy mal. Esa palabra es sucia, tiene un significado aterrador. Yo cuando me enteré de todo eso y estudié a fondo y todo eso, dije, oh, por Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué? Por la ignorancia, por el conformismo. Ellos nunca adoraron cruces, ellos no nombran eso. Esa palabra no es permitida en el dialecto de ellos jamás. No. Porque ellos sí saben para qué se hizo eso, por qué se hizo eso y para quién y con qué razón. Por eso ellos jamás eso no existió. Dios sí mandó a predicar y a enseñar. Sí mandó a esos hombres que se quedaron en la tierra, esos apóstoles, esos profetas. Ellos sí enseñaron, claro. Ellos estaban ahí enseñando a la tierra a corregirse. Pero algunos recibieron, otros no. Pero nunca de Cristo y iglesias y eso, no. Y luego le enseñan a la gente, se casan las parejitas. No todo el que se casa está aprobado por Dios. Es que se casó tan lindo, tan bonito. Lo importante es que se casó y no está en pecado. No todo el que se casa es que está aprobado por Dios. No todos los matrimonios deben ser aptos. No, porque hay gente que se casa por interés social, por posiciones sociales. Hay otra que se casa por obligación de cosas. Eso no lo sabemos, pero obligaciones, bueno, sí lo sabemos. Yo tengo una conocida, súper conocida, que se casó porque la obligaron, por ciertas razones que bueno, uno no puede decir, pero así fue. Hay gente que se casa por dinero. Hay otros que se casan porque la muchacha quedó en embarazo y pues no querían que el niño quedara sin papá, entonces se casaron. Entonces la gente cree que porque hay caso, entonces están santos. Y entonces son santos todos los que se casaron. No. Con Dios no es así. Con Dios es estudiando, es amando, es indagando, es sacando todo conformismo, toda idolatría. Hay miles de idolatrías. Entonces, tantas palabras que cómo va a ser que hasta que la muerte los separe. Esa palabra no existe, por Dios. No existe porque esa palabra es engañosa. La pusieron ellos porque a ellos les conviene, porque les convenía mantener las multitudes ahí y la gente unida ahí dándoles y dándoles. Muerte que los separe. ¿Cómo se ocurre que Dios, pensemos por un instante de verdad, paremos un poquito y pensemos, de verdad Dios mandó a sufrir tanto a las mujeres y también a los hombres que si el hombre le haga roto, que si el hombre le da palo, que si el hombre la ultraja verbalmente o físicamente o a nivel económico, entonces la señora tiene que quedarse ahí, la mujer tiene que quedarse ahí, que la revienten, pues porque es hasta que la muerte los separe. No. Dios no falta ser uno puramente cerrado, tapado y trancado para pensar que un Dios de misericordia, de eterna piedad, de eternísimo, infinito amor y de infinito, desbordante, eterno poder, diga que sí. Entonces que se quede ahí, que escribió así, dijo así y ordenó que la ultrajen, pero siga ahí hasta que la muerte los separe. O sea, mátela, pero siga ahí. No. La injusticia de Dios jamás iba a aceptar eso, ni iba a permitir eso, y no lo permitió. Tú puedes leer lo que quieras en la Biblia y eso no está. Esas palabras no existen, porque esas las pusieron ahí en sus religiones. Nada que hasta que la muerte los separe, porque Dios a contentamiento nos llamó.
Y Él nos llamó para que seamos felices. Si la pareja no se entiende, deben sentarse en hablar. Se sientan a hablar qué pasó. Si hay arreglo, es mejor el perdón. Si hay arreglo, si arreglan, pues que eso es lo que quiere Dios. Y si no hay arreglo, pues toca partir, por Dios santísimo. Ay, Moisés dijo que no diera carta de divorcio. Moisés la dio, pero con condiciones, porque no, eso es falso, eso no. Eso son las doctrinas que tiene la gente así. Solo falta ponernos en manos de Dios. Entonces, ¿por qué tanta palabrería vana? Pues para mantener la gente asustada, para tener cómo asustarla. Para eso pusieron todos esos versículos que no existen y que no son. La palabra fornicación no existe en las escrituras. No está. Pero allá, pues en el Nuevo Testamento, pues sí está. Porque ya sabemos por qué y con qué fin. Fornicación, ¿no? Eso no existe. Eso no. Ellos les la pusieron ahí para enredar a la gente y hablarles y mantenerlas y engañarlas y todo eso. Y la palabra adulterio sí la tienen ahí en el Nuevo Testamento y la palabra adulterio sí existe. Por supuesto que sí existe, es así. Ahí va una que tiene, real. La palabra adulterio existe, pero la palabra adulterio la manejan las doctrinas como, ay, se fue con el hombre que no era de ella, se fue con otro hombre, ay, se acostó con fulano, pero es que la palabra adulterio son muchas cosas. Empezando porque la palabra, el adulterio puede ser lo que ellos están haciendo, adulterando las escrituras que Dios dejó para enredar a la gente y manipularla. Eso es adulterio también. Que se metan en las escrituras de Dios y digan lo que no es y no puedan descodificar los versículos de los santos escritos de Dios. No los puedan descodificar, entonces la adulteran y lanzan Biblia como quieran. Así como chimpancé armado, disparando para todas partes y hágale daño al que sea y mate al que sea, pero la idea es mantener eso. Eso es adulterar. Esa palabra sí existe. Allá en el Nuevo Testamento y aquí en las escrituras que Dios dejó en el Antiguo Testamento. Mal llamado antiguo porque realmente esa es la Biblia, la Torah completa. La Biblia, la única. Adulterio también puede ocurrir adulterio cuando la gente compra una casa y adultera las escrituras, por ejemplo, para robársela. El dueño tiene esa casa y los hijos o los familiares o alguien particular inclusive adultera esos papeles, adultera las fechas, adultera todo y se roba esa propiedad. O también hay adulterio cuando en un juzgado los abogados, los testigos adulteran el proceso, adulteran el tema, el problema que hay ahí, que está ante el juzgado, ellos lo adulteran para salir favorecidos, para hacerle daño al acusado. Todo eso es adulterio. Y también adulterio, por supuesto, si una persona se casa y luego va y cambia esos papeles, va y los cambia y los altera, los adultera para volverse a casar con otra persona estando casado. Eso también es adulterio. Esto nadie se lo va a decir porque ya sabe, porque no les conviene. No les conviene que la gente sepa la verdad, porque cuando la gente sepa la verdad se les va a desocupar todos esos templos y todo eso se les desocupa. Y a ellos pues imposible van a dejar. Pero Dios es Dios sobre todas las cosas. Entonces ya vio todo lo que es adulterio. Y no se le puede llamar adulterio a una persona que obligaron a casarse
por menor de edad o por lo que sea, por la razón que sea, la obligaron a casarse y luego va y se divorcia. Ay, está cometiendo adulterio. Pues no, porque ella nunca fue casada, porque fue contra su voluntad y porque fue menor de edad y porque la obligaron y por yo qué sé cuántas razones. Ahí no hay adulterio, ¿sí ven? Hay que conocer qué es adulterio, qué no es adulterio y para qué y por qué, y a quién se le da, a quién no se le da. Esos son estudios muy grandes y avanzados que yo no sé si estamos dispuestos las personas a recibir un tema de esos, a recibir un conocimiento pues de esos tan profundo. Y bueno, ¿qué me dice la palabra bautismo? ¿Verdad que está, mejor dicho? Usted que se va para esos lugares y si no se bautisma, ese bautismo, esa palabra no existe tampoco en la Biblia. La palabra bautismo nunca existió, ni existe, ni existirá, por cierto, porque las escrituras ya están hechas, están creadas para el fundamento del ser humano. Pero esa palabra bautismo no existe tampoco. No existe, no está escrita. Existe la palabra misbe, que consiste en ir a un lago, a un río, a unas aguas corrientes, bastantes ojalá, y quitarse toda la ropa y sumergir esa persona lo que se pueda aguantar, sumergirla bien, bien sumergida, sin ropa. Y eso se hace para limpiar la carne por el cuerpo por alguna razón que haya hecho esa persona, pero no para limpiar los pecados. No. Dije para limpiar algún hecho que haya ocurrido, hubiera comido comida inmunda, así, o cosas de esas que realmente hay cosas que se quitan con oración y hay cosas que no, que se quitan con milagros y hay cosas que se quitan estudiando las escrituras, imponiendo códigos, imponiendo versículos, imponiendo salmos, y ese misbe se le hace a las personas que deseen. Eso es para purificar más que todo el cuerpo, la carne, pero eso es momentáneo. Eso no es para siempre ni nada de eso. Eso lo hacen las personas que ya tienen mucho conocimiento y cuando hacen eso lo puede hacer la misma persona o que lo haga un maestro ungido y todo eso. No a los que hay por ahí, ni se les ocurra porque le van a aprender se le van a pasar fuerzas oscuras y espíritus inmundos a la otra persona, a la que se está sumergiendo en el misbe. Entonces no, ojo con eso no se puede hacer así. Y eso, a la hora de hacer eso se le leen, son unos códigos bíblicos hebreos profundísimos. Y aparte de eso se le lee los salmos respectivos a ese caso. Si eso no es así porque sí. Entonces, ahí se las dejo y más adelante veremos y escucharemos otros consejos más. Bueno,